Fue a grabar. Estamos. Díganme si están viendo la pantalla, si se ve todo ok. Sí, sí. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, esta es la última clase de teoría del productor, como les decía. Acá esto, lógicamente, se los paso ni bien terminemos la clase. Lo que siempre hago como un review de lo que venimos viendo hasta ahora. Es decir, con Hernán ustedes, las primeras clases con él, vieron toda la introducción a la economía marginalista o a los neoclásicos, toda una introducción quizás desde el punto de vista histórico, cómo incorporaban las matemáticas al análisis económico, etc. Bueno, después conmigo avanzamos a lo que eran las teorías del consumidor y la teoría de la firma. En primer lugar, en teoría de la firma, lo que yo les pongo acá para que ustedes después lo vean, cuando tengan que estudiar, como que tengan bien en claro cuáles son los conceptos que tienen que tener, ¿no? Bueno, vimos la función de utilidad, vimos cuál era el problema del consumidor. El problema del consumidor era maximizar su utilidad. La utilidad dijimos que representaba la satisfacción. Vimos conceptos como utilidad marginal, restricción presupuestaria, tasa marginal de sustitución. Hablamos un poco de los efectos ingreso, efectos sustitución, etc. Eso es importante que, bueno, lo retomen. No sé si vienen haciendo las guías o no, pero con que hagan las guías mientras lean, se pueden ir haciendo las guías, o en vez de hacerse un resumen, se hacen las guías y ya les queda. Después comenzamos a ver el otro enfoque, el enfoque de las firmas, que sería el otro agente, que es el agente que oferta, digamos. Ahí les traje el video de Chaplin, como para tratar de hacer un poquito más amena la clase. Vimos los factores de producción, hablamos de la función de producción, las relaciones entre los insumos y los productos. Vimos gráficamente el concepto de curvas isocuantas, así como habíamos hablado de curvas de indiferencia cuando hablábamos de utilidad. Vimos la relación técnica de sustitución, la productividad marginal, hablamos del corto y el largo plazo, y definimos conceptos como beneficios, ingresos, costos, etc. La última clase les mostré cómo se plantea el problema desde el punto de vista analítico-matemático, y les mostré, o sea, los dos problemas. El de maximización de beneficio por un lado y el de minimización de costos. Ahora les digo lo que vamos a ver ahora, pero fíjense todo lo que venimos viendo hasta ahora, clase a clase. O sea, es importante que, nada, que en algún momento se empiecen a hacer resúmenes, que se resalten aquellos conceptos que son nuevos y que son más resonantes, como para que lo tengan en cuenta, porque todo este léxico y toda esta forma de pensar que tienen los neoclásicos va a ser a la forma de pensar que tiene el economista después a la hora de modelizar la realidad, digamos. Bueno, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a profundizar lo referente a costos. Nos habíamos quedado en la última clase en lo que era clasificación de costos, que lo vimos un poquito por arriba, y después, todo esto, que los temas que voy eligiendo me baso en el cronograma que me bajaron del programa que tienen que ver ustedes. Tenemos que ver relación de costo medio y rendimientos a escalas, la relación entre el costo marginal y el costo medio, y después entre el producto medio y el producto marginal. Y después les traje, como un agregado, un ejercicio matemático de maximización de beneficio y uno matemático de minimización de costos. Esto, lógicamente, como les digo, no se asusten con la matemática. No, tengo entendido que no le vamos a tomar ningún ejercicio matemático a nivel examen ni nada por el estilo, pero lo que me interesa es que sepan hacerlo, digamos, que lo vean, y si lo tienen que discutir con algún otro economista, que la mayoría de los economistas están formados pura y exclusivamente en aquel mainstream, digamos, que es la economía neoclásica keynesiana, digamos. Esas son las respuestas a los problemas económicos. Bueno, la idea de este curso y de la carrera en general es que sepan esto, pero podamos avanzar un poquito más allá en la ciencia económica como tal. Porque a veces resolver nuevos problemas con viejas recetas termina generando complicaciones, y bueno, acá en la Argentina lo vivimos mucho, ¿no? ¿Me están viendo a mí en miniatura mientras ven la pantalla o no? Porque tengo la cámara prendida, me parece. Sí. Ah, Sí, perfecto. profe. Perfecto. Bueno, arrancamos con clasificación de los costos. Como siempre, si en algún momento voy rápido, me frenan, me dicen y volvemos. Quizás esta clase va a tener mucho de gráficos. Yo vi que en la clase con Hernán también tuvieron mucho de gráficos y eso.
Mi idea es más o menos que entiendan la lógica detrás de esos gráficos. Esos gráficos cuando yo la cursé me los hacían escribir a mano, digamos, sin mucha ciencia tampoco, era básicamente entender por qué la pendiente es positiva, por qué la pendiente es negativa, por qué tiene esta forma. Eso es lo que quiero que veamos más que nada. Si les resulta complicado o algo por el estilo, me frenan, volvemos, no hay ningún problema. Y después, por otro lado, tenía algo más para decirles. Pero bueno, vamos sobre la marcha. Bueno, arrancamos con clasificación de los costos. Habíamos quedado en que estaban los costos a corto plazo y a largo plazo. La diferencia fundamental entre el corto plazo y en el largo plazo es que en el corto plazo dejábamos un factor, uno de los 3 factores de producción, como variable, que por lo general era el trabajo, y otro factor como fijo, que por lo general es el capital. Ahora, en el largo plazo, todos los factores de producción podían variar, porque en el largo plazo, lo pienso de acá hasta, puede ser 20, 30, 40, 50 años. Puede ser 5 años también, depende de lo que se estipule como largo plazo. Pero en ese periodo de tiempo más largo, todos los factores pueden cambiar. ¿Por qué? Porque en el corto plazo, digamos que el empresario por ahí no se puede desprender fácilmente de cierta maquinaria específica porque no hay quien lo compre. Pero en el largo plazo tiene como más chances de colocar ese producto, digamos, ese bien de capital. Bueno, para esto se suele partir de, al hablar de costos, solemos partir de esta es una función, costo, donde básicamente nos dice que depende de estos 3 factores, digamos que es el capital, la renta del trabajo y la producción. Y en este caso se supone que los precios de los factores, que es el precio del, digamos, la tasa de interés puede ser la rentabilidad que otorga el capital, el salario, que era el precio del factor trabajo, suponemos que están fijos, con lo cual la función solamente va a depender del nivel de producción. De la Y, recuerden que la Y siempre la solemos representar, tanto en esta materia como en materias como macroeconomía, etcétera, se la suele representar con la letra Y. Entonces nos quedaría de tal modo una función de costos donde C depende del nivel de producción. Entonces, esperen que corro un poquito esto. Bien. A su vez, los costos pueden ser divididos en fijos y variables. Entonces, si hablamos de que lo dividimos, si sumamos esa división, tenemos el costo total. Entonces, el costo total, C, dependiendo de la producción, se puede dividir en costo variable y costo fijo. El costo variable representa aquellos factores que son variables. Si decimos que estamos en el corto plazo y dijimos que el trabajo es el factor variable, entonces CBI va a representar a ese factor, al factor trabajo. El costo variable, el factor trabajo. Y el costo fijo se refiere a aquellos costos que son fijos. Como partiendo con la misma lógica de recién, sería el capital en el corto plazo. Por esto de que el empresario por ahí no puede desprenderse fácilmente de la maquinaria o no tiene financiamiento, digamos, para acceder a maquinaria. Cualquiera de los 2 ejemplos se aplica. Y después, otra clasificación importante son 2 definiciones de costos, que son el costo medio y el costo marginal. El costo medio es fácil pensarlo porque es el costo por unidad de producción. Es lo que cuesta en promedio producir cada bien. Si lo piensan, es bastante lógico porque vean la ecuación. Piénsenla un segundo conmigo. Tenemos el costo medio, es igual al costo total, el costo dependiendo de Y, sobre el nivel de producción. Es decir, el total del producto. Entonces, lo que me va a dar un promedio de lo que me cuesta producir cada unidad de ese producto. Bueno, a su vez, lo que hacemos ahora, todo esto que yo les estoy mostrando ahora, que quiero como que lo entiendan fácilmente charlándolo conmigo, cuando vayan al libro, si ya lo leyeron, seguramente han visto esto, está explicado. Lo único que, bueno, quizás lleva un poquito más de tiempo. Denme un segundo que me tomo un mate. Si quieren pueden hablarme, así no me siento que estoy hablando solo.
Profe, el costo medio es igual que el costo unitario. Es parecido al costo unitario, porque es Ah. el promedio en este caso. Ah, listo, listo. Porque vos lo estás dividiendo por todo el producto. Bueno, nos habíamos quedado en que teníamos costos fijos y costos variables. A su vez, definimos los costos medios. De esta manera, lo que podemos hacer es desglosar esta ecuación de los costos medios, es decir, desarmarla. ¿En qué sentido? Nosotros, si vamos para atrás, teníamos que el costo total era la suma entre el costo variable, dependiendo de la producción, y el costo fijo. Entonces, quédense con esto que está al lado derecho de la ecuación. Vean cómo lo metemos en el lugar que está el costo total, y es la misma ecuación. Todo esto sobre el nivel de producción. Bueno, acá como que les volví a poner el paso para que lo tengan visualizado, sobre todo también si lo están anotando quizás. Bueno, lo que hago acá es distribuir esta sumatoria, porque el denominador es el mismo, y me va a quedar que el costo medio es igual a la suma del costo medio variable más la suma del costo fijo variable. Como en este caso ahora estoy involucrando la producción, el costo fijo va a depender también de la producción. De si es si es un número muy grande o un número muy pequeño. Bueno, nos había quedado otro costo por definir, que es el costo marginal. Yo ya les he dicho en reiteradas ocasiones que lo marginal en economía siempre matemáticamente se representa como la derivada. De hecho, mañana me toca dar clase de matemática y vamos a ver derivadas y vamos a hablar del concepto marginal. Pero básicamente lo que te muestra, en este caso, por ejemplo, el costo marginal, pero lo hemos visto también cuando hablamos del producto marginal o cuando hemos hablado de la función de utilidad, hablamos de utilidades marginales también. Bueno, básicamente es la derivada de esa función. ¿Y qué es lo que representa? Representa la variación que experimentan, en este caso, los costos totales cuando se altera en una unidad el nivel de producción. Ven que acá les puse, es la derivada de la función de costos en función del nivel de producción. Entonces, básicamente derivo la función que está arriba en la función de producción y me va a dar un resultado. Ese resultado va a ser el costo marginal. Acá básicamente lo que hacemos es desglosar nuevamente esta función de costo total. La desglosamos en las dos partes, en costo variable y en costo fijo. Ahora, los costos fijos no van a variar cuando aumenta o disminuye I. Entonces, básicamente el costo marginal va a ser la derivada de la parte en la que está el costo variable. Esta ecuación, costo marginal, con esta se tienen que quedar. El costo marginal solo refiere al aumento que experimenta el costo variable cuando se produce una unidad adicional del producto. ¿Por qué digo que esto va a ser útil? Porque va a ser útil después cuando relacionemos gráficamente el costo marginal con el costo medio. Bueno, si se acuerdan, más atrás, en el tiempo, hace 2 clases si no me equivoco, hablamos de la función de producción. Y cuando hablamos de la función de producción, estuvimos un ratito hablando de los rendimientos a escala. ¿Se acuerdan de los rendimientos a escala? Eran 3 tipos, eran relativamente fáciles de comprender. Vamos a hacer un refresh, les puse acá, porque se relaciona con el tema. Bueno, los rendimientos a escala consiste básicamente en que si yo hago variar de algún modo los insumos, es decir, los factores de producción, en este caso puede ser trabajo y capital, ¿qué pasa con la función de producción? Bueno, entonces eran de 3 tipos. Podían ser constantes. ¿Qué ocurría cuando yo, por ejemplo, aumentaba en 2, duplicaba los insumos, es decir, el trabajo y el capital, y la función de producción aumentaba también en 2? Es decir, proporcionalmente aumentan de la misma manera. Eso es un rendimiento constante a escala. Ahora, un rendimiento creciente a escala es si yo aumento, en este caso puede ser en 2 los insumos, y la función de producción aumenta más que en 2.
Entonces, eso quiere decir que es creciente a escala. Fíjense, básicamente es cuando hay un aumento del producto más que proporcional al de los insumos. Y cuando hablamos de rendimientos decrecientes a escala, es justamente lo contrario. Cuando el aumento del producto es menor que proporcional al de los insumos. Por ahí yo aumenté los insumos en 2 y el producto creció en 1,8, por ejemplo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver qué relación hay entre el costo medio y los rendimientos a escala. Ahí les puse que la curva de costos totales se relaciona con el tema de los rendimientos a escala. Vamos a pensar juntos el por qué. Dice, porque si los rendimientos constantes a escala son crecientes, significa que para aumentar el doble la producción se requiere menos del doble de los insumos. Esto es lo que les decía, que si es creciente a escala, por ahí aumento en 2 los insumos, la producción aumenta en 3, en 4, o aumenta proporcionalmente más que lo que aumentan los insumos. Pero si la empresa decidiera aumentar al doble su producción, sus costos a su vez se incrementarían proporcionalmente menos que el doble. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque por más de que yo aumente los insumos, y a estos insumos en la función de producción los estoy multiplicando por el precio de los insumos, igualmente la función de producción va a tender a ser mayor. No sé si me siguen. No, yo acá un poquito me perdí. Está bien, vamos de vuelta porque lo que me interesa que nos quede de esta clase es la lógica que está detrás del modelo neoclásico. ¿Qué nos dice acá? Nos dicen que si los rendimientos... Acá miren, me equivoqué en algo. Acá tendría que haber puesto... Acá metí un constante, es que no va, chicos. A ver si quieren se los modifico ahora para que no arrastremos el error. Listo. Porque esto se lo subo ahora... Se lo subo ahora apenas terminemos. Se lo subo así se preparan el café y se ponen a estudiar. Sería lo ideal, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Bueno, vamos de vuelta. La curva de costos totales se relaciona con estos conceptos, con rendimientos a escala. Dijimos que el rendimiento es constante a escala si yo duplico los insumos y la función de producción proporcionalmente también es el doble. ¿Sí? Doblé los insumos, se dobla la función de producción. Ahora, son crecientes si doblo los insumos y proporcionalmente la función de producción es más que el doble. Puede ser el triple, el cuádruple, como para que se entienda. Y son decrecientes si yo lo duplico por ahí y en vez de crecerme el doble o el triple, me termina creciendo menos que los insumos. Puede ser un 1,5, un 1,8 la función de producción. Bueno, ¿por qué la curva de costos totales se va a relacionar con el rendimiento? Bueno, porque si los rendimientos a escala son crecientes, ahí lo tenemos bien escrito, significa que para aumentar el doble de la producción no necesito duplicar los insumos. Por ahí pongo 1,5 más de los insumos y ya tengo el doble. ¿Por qué? Porque si decimos que son crecientes, va a crecer proporcionalmente más que lo que yo le destiné a los insumos, lo que le destiné de inversión a los insumos, digamos. Bueno, ahora, si la empresa decide aumentar al doble su producción, los costos se van a incrementar menos que el doble. ¿Por qué? Porque los rendimientos estos son crecientes a escala en la función de producción. Justamente porque pensemos que la función de costos pensemos en la función de costos, lástima, capaz que si lo hubiese puesto acá se entendía más, pero tenemos la función de costos que es C igual a WL por L, más WK por K. Entonces pensemos que los factores de producción son L y K, están siendo multiplicados por el precio de los factores. Entonces lo más probable es que si yo aumento los insumos
y mi objetivo es tener el doble, bueno, los costos no van a aumentar el doble. ¿Por qué? Porque no era necesario, porque los insumos los aumenté menos que el doble, porque la función de producción tiene rendimientos crecientes a escala. Creo que ahí se entendió un poquito más. Si no, me paran, me dicen, Diego, no entiendo nada, y no hay problema, vamos de vuelta. Bueno, dicen que el que calla otorga, así que vamos a seguir. Bueno, ahí lo que dice acá en la oración, dice que sería lo contrario si los rendimientos de la producción fueran decrecientes. Esto obedece a la misma lógica. Si son decrecientes, quiere decir que si yo aumento los insumos, L y K, trabajo y capital, la función de producción va a crecer menos que proporcionalmente lo que yo aumenté de los insumos. Entonces, la función de costos, los costos totales, van a ser más altos. Digamos que al empresario no le convendría hacer ese aumento en los insumos, porque los costos son más altos. Y la función de producción termina siendo menor. Ahora, bueno, ahí está escrito lo mismo que les acabo de decir. Pensando en el costo medio, dijimos que el costo medio era el valor que me sale en promedio producir cada unidad del bien, porque era la función de costos totales dividido I, que era el nivel del producto. Ahí se los puse para que el costo medio es la función de costos totales dividido I, que es el costo total sobre el nivel de producción. Entonces dijimos que si los rendimientos son decrecientes a escalas, los costos totales van a aumentar. Estoy hablando con las manos. Más que proporcionalmente que lo que aumenta la producción. Entonces, el costo medio va a tener también una tendencia creciente. Esto es para que pensemos qué pasa con los costos medios. Entonces, en términos gráficos, si yo quiero graficar la curva de costos medios, la curva de costos medios va a tener una pendiente positiva en el caso de que los rendimientos de la función de producción sean decrecientes a escala. A mayor producción, voy a tener mayores costos medios. Entonces, ya estamos razonando ahí la pendiente de los costos medios. Si los rendimientos de la producción fueran crecientes a escala, sería lo contrario. Los costos medios serían menores. Es decir, la pendiente sería distinta. No sería positiva, sería negativa. Ahora la vamos a ver gráficamente y la van a entender un poquito más. Ahora, ¿por qué hacemos hincapié en esto de los rendimientos a escala, si son decrecientes y son crecientes? Bueno, justamente porque en el universo que los neoclásicos pensaban en la economía, ellos tomaron ¿qué tipo de rendimientos? Tomaron los tipos de rendimientos decrecientes a escala. Entonces, ¿qué les pongo acá? Les digo, la lógica neoclásica, en el tramo que opera la empresa, el aumento proporcional de los factores de producción aumenta en menor proporción al nivel de producción. Esto quiere decir que los rendimientos son decrecientes. Si fueran crecientes a escala, sabemos que serían lo contrario, y eso lo podemos pensar en la economía que tenemos ahora, pero probablemente en la economía que los neoclásicos empezaron a estudiar este fenómeno, era más común pensar en rendimientos decrecientes a escala, en el sentido de que por ahí aumento los factores de producción, y por ahí crecen, pero crecen menos que proporcionalmente. Y si lo vuelvo a aumentar, van a crecer de vuelta menos que proporcionalmente. Y así cada vez menos. Bueno, vamos a ver cómo se forma la curva de costos medios gráficamente. Gráficamente, si la ven, en un inicio tienen una pendiente negativa hasta un punto en el que la pendiente se hace positiva. Esta lógica, un poquito la tocamos ya la clase pasada. Nos da un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de una fotocopiadora. En una fotocopiadora tenemos 3 máquinas de hacer fotocopias. Si el empresario, el capitalista, contrata a una persona, perfecto, esa persona va a laburar como chango. Entonces, va a haber la posibilidad de comprar otra persona, de contratar otra persona. Y por ahí va a tener en uso 2 máquinas y va a tener una que por momentos no va a usarse. Entonces va a contratar otro más.
En ese punto va a estar en un óptimo, digamos, porque va a tener 3 tipos trabajando en 3 fotocopiadoras. Pero ya si contrata un cuarto, la productividad marginal va a ser menor y los costos van a ser crecientes. Vamos al segundo párrafo que les anoté acá. La consecuencia directa de este supuesto es que los costos medios variables serán inicialmente decrecientes. Si lo ven acá, tiene pendiente negativa. En tanto se incorporan de a uno los trabajadores. Pero luego crecientes cuando la productividad de contratar un trabajador más sea más baja. ¿Esto por qué? Porque en este universo lo que lo limita al capitalista es que el factor capital sea fijo en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si pudiera comprar otra fotocopiadora, podría contratar otro trabajador y aumentar la productividad. Entonces, esa es la lógica detrás de cómo se grafica la curva del costo medio. Acá hablamos del costo variable medio en particular, porque estamos analizando el factor trabajo. Bueno, nos quedan 6 minutos. Vamos a tratar de terminar con lo que es costo variable y costo fijo, pero cualquier cosita vamos lento, total, no hay apuro. O sea. Bueno, ahora vamos a ver cómo se grafica la curva de costo fijo. Como por su naturaleza no depende de Y, no va a variar con el aumento de la producción, como lo vimos anteriormente. Ante el aumento de la producción, los costos fijos medios, al estar divididos por la producción, serán siempre menores. Es decir, Y está en el denominador. Por ende, la curva de costos fijos medios va a ser siempre decreciente. Entonces, fíjense que la otra por ahí tenía en un comienzo decreciente hasta un punto donde se hacía creciente. Bueno, la de costos fijos medios no. La de costos fijos medios siempre decreciente. En consecuencia, para definir una única curva de costos medios, lo que se hacía, si veíamos costos medios, era igual al costo variable medio más costo fijo medio. Entonces, si lo sumo, nos va a quedar una curva como la que tenemos acá arriba, que va a tener en un inicio, va a ser decreciente, y va a tender después a levemente a ser creciente. Tenemos la curva de costo variable medio, la curva de costo fijo medio, y entre las dos obtenemos esta curva de costo medio que tiene una pendiente distinta. Hasta ahí quedamos con las 3 curvas. Bueno, ahora vamos a ver qué relación hay entre el costo medio y el costo marginal. Esto, cuando vayan al libro, les va a resultar seguramente muy, muy engorroso porque son muchísimos pasos. Yo lo que quiero que se lleven de esta clase en particular son los puntos donde se tocan esas curvas. Porque cada punto donde se tocan las curvas va a tener una lógica detrás. Entonces, si entienden esa lógica, van a estar entendiendo el modelo, por lo menos en cuanto a costos refiere. Bueno, para eso hay que ver los distintos tramos de la curva de costo marginal. Vamos a ver primero el gráfico y después volvemos para acá. Este hermoso gráfico es el gráfico general que a mí me hacían dibujar a mano en los exámenes cuando estudié microeconomía. Bueno, básicamente la curva que está abajo, esta suerte de parábola, es el costo marginal. Tenemos el costo variable medio, como lo habíamos visto anteriormente, un poco más estilizado, digamos, y el costo medio, que era la suma del costo fijo medio y el costo variable medio. Lo que quiero que vean es que hay 3 puntos del costo marginal, digamos. Uno donde empieza, este que está acá, en su punto más bajo, digamos, y, bueno, digamos que está también este que se toca con el costo variable medio, y donde se toca con el costo marginal. Vamos para atrás y vemos de qué se trata esto, ¿no? Ahora vamos a ir y volver al gráfico, así que no se preocupen. Bueno, la curva comienza en el mismo punto del costo medio variable, porque como dijimos, los costos fijos no dependían del nivel de producción. Acá está
lo que hice fue incorporarles a esta parte teórica el concepto analítico, donde me termina quedando que el costo marginal es 1, y con lo que vemos acá es que el costo variable medio nos muestra que el costo marginal I en el primer punto va a ser, en la primera unidad de producción, va a ser igual al costo variable medio, que lo habíamos visto anteriormente cuando hablamos del costo medio. Bueno, si lo vemos gráficamente, es sencillo. Es el punto en el que el costo variable medio y la curva del costo marginal van a ser iguales. Bien. A su vez, la curva del costo marginal irá por debajo de la curva de costo medio, en tanto este último se encuentre en su tramo decreciente. Luego, el costo marginal se encontrará por encima de la curva de costo variable medio en el tramo en que esta última sea creciente. Veamos si esto se cumple, si tiene esa lógica. Vemos que el costo marginal acá viene siendo decreciente y el costo variable medio también. Sin embargo, el costo marginal está por debajo de la curva de costo variable medio, justamente en el tramo que es decreciente. Justo en el punto donde empieza a ser creciente la curva del costo variable medio, el costo marginal va a estar por encima. Bueno, y por último, el costo marginal corta con el costo variable medio y con el costo medio en sus puntos mínimos. Esto si lo vemos, justamente, en los dos puntos mínimos del costo variable medio y del costo medio, toca la curva de costo marginal. Acá hablamos de la lógica. Esto es la lógica que vimos en la anterior clase, o al ejemplo de la fotocopiadora. En primera instancia, en el ejemplo neoclásico, agregar un factor de producción hará crecer el beneficio de la empresa. Va a hacer crecer la producción y va a hacer que los costos sean menores por el supuesto de los rendimientos marginales decrecientes. Me queda un minuto. Bueno, ¿hasta dónde dice? Y hasta que el valor de agregar un insumo más iguale a su costo marginal. De igual modo, en la discusión de costos podemos decir que cuando el costo marginal iguale al costo medio, estaremos en el punto donde se minimizan los costos, que es este punto que está acá. Yo entiendo que puede ser medio complicado hablarlo así, mientras lo vamos viendo, pero recuerden que la clase queda grabada y que siempre se puede volver. Mientras estén leyendo el libro, en este caso puede ser el de Costa, Langer y Rodríguez, pueden volver acá a la clase y van siguiéndome con la lógica, porque leyéndolo, créanme que por ahí es un esfuerzo complicado. Me queda menos de un minuto. Yo diría que ahora